El tema de hoy es evaluación y manejo de la estenosis de la vía aérea en adultos. Y bueno, empezando con unas preguntas que se van a responder a lo largo del tema. La primera es: ¿dónde ocurren principalmente las lesiones por intubación endotraqueal? La segunda es: ¿para qué sirve la clasificación de Bogdasarian y Olson? ¿Qué tipos de láser se han descrito para el manejo de estenosis de las vías aéreas superiores? ¿Cuáles son los riesgos principales de la resección cricoidea parcial? ¿Y qué se puede utilizar para darle soporte al esqueleto cartilaginoso e inmovilizar injertos epidérmicos? Empezando con la etiología, esta es una serie de 600 casos consecutivos que estuvieron llegando en el National Center for Airway Reconstruction en Inglaterra, que es un centro de referencia para reconstrucción de la vía aérea, en el cual el 50% de los casos de estenosis laringotraqueal fueron adquiridas. El segundo más común fue trastorno del movimiento de las cuerdas vocales, con 17%, 10% granulomatosis con poliangitis y 9% idiopáticas, y el otro 14% lo corresponden otras causas. Desglosándolo, de las 50% que son adquiridas, el 34.3% fue una estenosis subglótica por intubación endotraqueal, mientras que el 16% fue una estenosis traqueal secundaria a traqueostomía. Los trastornos de movimientos cordales bilaterales fueron por lesiones nerviosas bilaterales, ya sea por cirugía, cicatrización, fijación de la articulación cricoaritenoidea o artritis reumatoide. 10%, como dijimos, lo representa la granulomatosis con poliangitis. Tenemos que hay un alto porcentaje, un 8.67% de estenosis subglóticas idiopáticas, y tenemos también algunas estenosis supraglóticas, las cuales en su mayoría fueron causadas por sarcoidosis. Las causas menos comunes: tratamiento previo para papilomatosis laringea. Los pacientes que se les realiza resección quirúrgica para la papilomatosis pueden tener una estenosis posterior, una membrana laringea glótica, traqueomalacia asociado en el 0.67% de los pacientes con policondritis recidivante, lesiones vasculares, amiloidosis, o un muy pequeño porcentaje de pacientes que tuvieron estenosis subglótica congénita y que de alguna forma llegaron hasta la edad adulta sin presentar sintomatología y sin requerir manejo hasta esa edad. Bueno, Cummings maneja estas mismas causas, las divide en tres: traumáticas, idiopáticas y neoplásicas. Entre las traumáticas, lesiones laringeas internas por intubación endotraqueal, traqueostomía o cirugía de laringe, y lesiones laringeas externas por trauma de cuello penetrante, contuso, accidente automovilístico, estrangulación, balazo, radioterapia, quemadura térmica o química. Entre las idiopáticas, aunque realmente las idiopáticas, el diagnóstico de estenosis glótica idiopática se da ya que se descartó este otro tipo de afectaciones como granulomatosis con poliangitis, sarcoidosis o piloticondritis recidivante, pero las clasifica así. También infecciones crónicas o infección por tuberculosis, por ejemplo. Y finalmente, tumores que pueden causar oclusión o estenosis de la vía aérea, como lo son los tumores benignos y los tumores malignos de la laringe que ya conocen. Bueno, en cuanto a la fisiopatología que presenta el tubo endotraqueal, como podemos apreciar aquí, a la hora de que el paciente está intubado, la base de la lengua desciende hacia atrás y empuja el tubo y hace que se empiece a curvar. Entonces la base de la lengua tiene un efecto muy importante para empujar el tubo posteriormente, y la lordosis cervical que presenta la columna cervical empuja el tubo hacia adelante en la región más o menos del cartílago cricoides. Por lo tanto, la región glótica posterior es la más frecuentemente afectada con la intubación endotraqueal. Se ve aquí como el tubo toma una forma de S a la hora de estar intubado, que es la que está ejerciendo la presión tanto en la pared, justo en la pared posterior, y el tubo con su aire inflado y con la hiperinflación del globo genera también lesión por isquemia. Entonces estas son las imágenes
de cómo se van a empezar a ver las lesiones en las cuerdas y en la laringe. Aquí se ven lesiones granulomatosas con pérdida de la mucosa, entonces son los factores que están afectando. En este mismo estudio de Shin, ellos realizaban laringoscopías dentro de las 36 horas de extubados a 100 pacientes que tuvieron. En ellos encontraron que 57 pacientes de los 100 que revisaron presentaron algún tipo de lesión. 48 pacientes presentó ulceración mucosa a nivel glótico, 19% tejido de granulación y finalmente 8% ulceración subglótica. Estas lesiones posteriormente se resolvieron solas o no fueron de mucha importancia porque este porcentaje de pacientes no es el que presenta estenosis subglótica posterior a la intubación. Vamos a ver que ese porcentaje es más bajo, es alrededor de un 11%, como hemos visto en otros estudios. Bueno, ¿qué es la estenosis subglótica y todas las estenosis laringotraqueales? No es nada más que un proceso anormal de cicatrización. La laringe presenta algún insulto o alguna lesión por algún trauma, ya sea interno, iatrogénico o externo, o algún tipo de estado proinflamatorio constante como las enfermedades autoinmunes o inflamación crónica. Y recordamos las tres fases de la reparación y de la cicatrización. La primera es la inflamación mediada por prostaglandinas, por el factor de crecimiento derivado de plaquetas y por el factor de crecimiento transformante beta. Entonces hay los componentes que ya sabemos de fuga vascular, factores hormonales, y eso va a causar una lesión inflamatoria aguda en esa región. Se han propuesto varios agentes que pueden evitar la formación de este tipo de estenosis, como lo son esteroides, antibióticos y oxígeno hiperbárico. Posteriormente, en la fase de proliferación, está favorecida por TNF-alfa, óxido nítrico, interleucina 6, y en esta hay migración celular con neutrófilos monocitos y hay proliferación de fibroblastos, que van a ser los que van a empezar a crear el tejido fibroso, que va a ser lo que va a empezar a obstruir la vía aérea. Y finalmente la maduración de la cicatriz, que se da superpuesta con la proliferación, que va a haber remodelación y depósito de colágeno y formación de la cicatriz y contracción de la cicatriz. Entonces un proceso de cicatrización exagerado y anormal es lo que nos va a dar el proceso de estenosis subglótica, en la cual tenemos la presión del tubo que está generando necrosis isquémica en la mucosa, y esto, asociado a una sobreinfección bacteriana que es muy común en los pacientes con intubación endotraqueal, va a dar una pericondritis o una condritis que posteriormente va a llevar a una reabsorción cartilaginosa, esto asociado a una inflamación aguda y a tejido de granulación. Esto es la reacción aguda, que va a generar, como la herida está abierta, una cicatrización por segunda intención. Aquí el chiste y uno de los principales objetivos en el tratamiento es lograr que haya epitelio previamente a que se pueda formar una cicatriz madura submucosa. Esta cicatrización por segunda intención va a dar la contracción cicatricial y una fibrosis submucosa muy importante, que es lo que va a dar, dando la obstrucción de la vía aérea. Este es otro estudio similar al anterior que les comentaba, en el que hicieron laringoscopía a 100 pacientes. Sin embargo, en este hicieron laringoscopía a 417 pacientes, los cuales estuvieron intubados en un promedio de 9 días, más o menos 5 días. Y ellos encontraron que en estos 417 pacientes, de estos 433 pacientes a los que les hicieron endoscopía, 417 pacientes, los cuales son el 88%, presentaron algún tipo de lesión. Y de estos, 220 pacientes, o sea, el 46%, presentaron lesiones severas. Entonces, prácticamente todos los pacientes a la hora de extubarse presentaban algún tipo de lesión laringea. Estas son las características de los pacientes. La edad promedio fue 54 años, más hombres, y los dividían por causa de ingreso. Ellos relacionaban como factor de mejor pronóstico para no desarrollar estenosis que fuera alguna patología quirúrgica o neurológica. Los pacientes con algún comórbido médico, principalmente diabetes mellitus, eran más propensos a desarrollar este tipo de padecimiento.
La estancia promedio en terapia intensiva, como vamos a ver, también tuvo que ver y afectó. Comentaban que puede ser un sesgo porque los pacientes que quedan más tiempo en terapia intensiva son pacientes que tienen más comórbidos. Sin embargo, como les comento, no todos los pacientes que presentan una lesión aguda al intubar van a presentar una lesión tardía. Entonces, 88% de los pacientes presentaron una lesión temprana. A los entre 6 y 12 meses se volvieron a citar estos pacientes. Solamente se pudo realizar endoscopía en 270 pacientes, pero de estos solo 30 presentaron algún tipo de lesión, lo cual representa el 11%, y da esta cifra de que 11% de los pacientes con la intubación endotraqueal presentan algún tipo de lesión a largo plazo. Estas son imágenes endoscópicas de cómo se ve una lesión en el periodo agudo posterior a la extubación, cómo se ve muy eritematosa y edematosa. Y aquí es la misma lesión, pero ya se ve que la cicatriz es un tejido fibroinflamatorio menos rojo, más pálido. Esta es una cicatriz más madura y esta tiene peor pronóstico en el manejo. Se habla de que si un paciente se identifica en la etapa temprana y se le da manejo endoscópico en la etapa temprana desde inyección con corticoides, puede tener mejor pronóstico que se espera que llegue a una etapa como esta. Bueno, ¿qué tipo de lesiones presentaban los pacientes a la hora de intubarlos? Estos son los 30 pacientes, el 11% de pacientes que presentaron algún tipo de lesión a largo plazo. Como vemos, en supraglotis no hubo nada de lesión. En glotis, 6 pacientes, el 2.1% de los pacientes presentó una lesión leve y el 1.1% presentó una lesión severa. La lesión leve la definieron como granulomas vocales o los granulomas de la intubación que aparecen en la apófisis vocal. Y los pacientes con lesión severa fueron pacientes que presentaron estenosis glótica posterior, que como vamos a ver es una complicación más difícil de manejar. De todos estos pacientes, 13 pacientes, 4.6 pacientes presentaron inmovilidad cordal, de los cuales 2 pacientes fue bilateral, o sea, el 0.7% de los pacientes. Un paciente presentó estenosis glótica leve y 3 pacientes presentaron estenosis glótica severa. 5 pacientes presentaron estenosis traqueal y 4 pacientes estenosis traqueal severa. Entonces, estas son todas las lesiones que se causaron por la intubación. Ellos, determinando qué factores pronósticos para el desarrollo de lesiones tempranas se encuentran duración de la intubación y que el paciente tenga una traqueostomía. Factores pronósticos para el desarrollo de lesiones tardías son la duración de la intubación, el número de días en terapia intensiva, que les comentaba el posible sesgo, el sexo masculino y si el paciente presentará comorbilidades. Volviendo al estudio de Shin, él calculaba la razón de momios según diferentes factores que ellos identificaban como factores pronósticos para desarrollar una lesión laringotraqueal. Por ejemplo, el índice de comorbilidad de Charlson, cada incremento en 0.4 puntos daba un aumento en la razón de momios de 1.13. Cada 3 días más de intubación endotraqueal aumentaba a la razón de momios de 1.49. O sea, un paciente con 3 días más intubado que el otro tiene 1.449 veces más de posibilidades de presentar alguna lesión laringotraqueal. Y ellos hacen mucho énfasis en el tamaño del tubo endotraqueal. Como con tubos endotraqueales más grandes hay un mayor riesgo de presentar la lesión. La diabetes mellitus y el índice de masa corporal mayor a 30, la obesidad y la diabetes, son factores muy importantes, multiplicando el riesgo 3 veces de presentar lesión endotraqueal en pacientes intubados. Algo interesante es el cálculo que realizaron según quién los haya intubado. Por ejemplo, aquí se muestra que el riesgo más alto de presentar lesión laringotraqueal lo presentan los pacientes que fueron intubados por intensivistas o por médicos del servicio de urgencias, mientras que el riesgo más bajo lo presentaron anestesiólogos o médicos del equipo de atención de emergencia dentro del hospital. Curiosamente, el que tuvo un riesgo medio fueron personas ajenas al hospital.
Esta es la línea de índice de masa corporal, como mientras va aumentando el índice de masa corporal aumenta la probabilidad de presentar la estenosis, y cómo los hombres son más afectados también con la estenosis. ¿Qué se puede realizar para prevenir las lesiones por intubación? Existen unos manómetros para el globo. Recomiendan que se haga una revisión mínima al día de la presión del globo endotraqueal y manteniéndola entre 20 y 30 centímetros de agua. Utilizar globos nuevos que tienen alto volumen y baja presión. También recomiendan tubos endotraqueales más delgados. Precauciones al transportar en helicóptero, porque el hecho de cambiar de altitudes va a hacer que aumente la presión del globo del tubo endotraqueal y por lo tanto que genere mayor lesión en la región laringotraqueal. Y tener una aspiración de secreciones constante, así como descontaminación oral con enjuagues con clorhexidina para eliminar el factor de la sobreinfección bacteriana que puede estar llevando a la reacción inflamatoria que causa la lesión laringotraqueal. Bueno, aquí tenemos una imagen de una lesión por intubación, también cómo se observa el eritema en la parte anterior, cómo se ve aquí tejido de granulación y se ve muy importante la ausencia de mucosa aquí en la glotis, y aquí se ve expuesto el cartílago cricoides. Esto que se alcanza a ver es el cricoides. Entonces se alcanza a ver todo tejido de granulación en la articulación cricoaritenoidea, y aquí está pues la imagen de cómo el globo genera problema, ¿no? Ahora, también la traqueotomía puede generar problemas de estenosis, menos problemáticos que los de la estenosis subglótica o laringea. De hecho, el razonamiento que usan muchos es que los problemas de estenosis traqueal son mucho menos sintomáticos y son más fáciles de tratar que cualquier problema de laringe. Por lo tanto, es mucho más preferible tener un problema de estenosis traqueal que un problema de estenosis subglótica. ¿Qué sucede? Que a la hora de hacer una resección muy grande cartilaginosa y se decanula al paciente, hay una contractura de la cicatriz y se forma este tipo de cicatriz en A o en lambda, también lambda, la letra griega lambda, también le llaman algunas bibliografías así. Y pues es por el mismo motivo del globo que está inflado y que está ejerciendo presión y que se corta el cartílago, el esqueleto cartilaginoso de esta región. ¿Cuál es la apariencia endoscópica de esto? Pues es esto. Ven como las paredes laterales de la tráquea se colapsan. Este es el músculo traquealis que está aparte abombándose, entonces pues todo esto no está ayudando. ¿Cuánto se necesita de estenosis para tener síntomas o tener problemas? Un paciente con función pulmonar normal requiere 50% de obstrucción de la luz para poder empezar a tener síntomas. Por eso es importante la clasificación de Mayer-Cotton, que el grado 1 es hasta el 50%, porque los pacientes con estenosis grado 1 no van a tener sintomatología o realmente no van a tener mucho problema. El problema son cuando son pacientes que tienen comórbidos como obstrucción, enfermedad pulmonar obstructiva, que va a dar una reducción muy importante también en la capacidad pulmonar y va a generar más problema. Bueno, abordando ya la clasificación que les comentaba de Mayer-Cotton, la clasificación de Mayer-Cotton fue creada originalmente para estenosis subglótica, y esta la divide en 4 grados. El grado 1 es de no obstrucción al 50% de obstrucción, grado 2 del 51 al 70%, grado 3 del 71 al 99% de obstrucción, y en el grado 4 definitivamente no hay luz, no hay luz laringotraqueal para que pueda pasar el aire. McCaffrey realizó otra clasificación con un estudio de una casuística que tuvo, y está bien porque lo relacionó con el pronóstico de decanulación y con el tiempo para decanulación después del tratamiento quirúrgico. El grado 1, que es el grado más leve, son lesiones confinadas a la subglotis o a la tráquea y son menores a 1 centímetro en el plano vertical. La etapa 2 son lesiones subglóticas mayores a 1 centímetro, que no se extienden a tráquea o a glotis. El grado 3 son lesiones que afectan tráquea, pero no suben hasta la glotis. Y el 4 ya son las más graves o difíciles de tratar, que son lesiones que afectan glotis con fijación o parálisis cordal.
De los pacientes con lesiones grado 1 o 2, el 90% logran decanularse, el grado 3 70% y el grado 4 40%. Y esta es una misma gráfica que publica McCaffrey en su artículo de 1992, la cual muestra, esta es la gráfica de meses, este es el 100% con traqueotomía. Todos empezaron con traqueotomía, pues salieron de quirófano con traqueotomía, y a los 10 meses el 100% de los pacientes con lesión grado 1 pudieron decanularse. A los 21 meses, el 5% de pacientes con lesión grado 2 continuaron con traqueotomía y estos ya no pudieron decanularse. De los pacientes con grado 3, pues vemos que hubo una evolución tórpida, más o menos a los 11 meses se decanuló hasta el 30%, luego hasta el 25% continuando con la traqueotomía y luego el 15%. Sin embargo, el grado 4, que comentamos que es el más difícil de manejar, vemos que aproximadamente el 40% continuaron con la traqueotomía aún a los 65 meses de que presentaron el problema. Bueno, la clasificación de Bogdasarian y Olson se utiliza para estenosis glóticas posteriores. Y ellos crearon esta clasificación en la cual quedan también 4 grados, de la A a la D. En la A es una adherencia glótica interaritenoidea que impide la abducción de las cuerdas. En la B es una cicatriz glótica posterior e interaritenoidea, ya se agrega la cicatriz glótica posterior, que limita la abducción. La C es una estenosis glótica posterior con anquilosis cricoaritenoidea unilateral. Y en la D, la anquilosis ya es bilateral. Bueno, cuando evaluamos al paciente hay que preguntar antecedentes. Obviamente, si el paciente dice que lo acaban que pasó un periodo muy prolongado con un tubo endotraqueal y que posterior a este comenzó con la disnea, pues ahí tenemos la causa de la estenosis, que va a ser la mayoría de los pacientes, conocemos que más del 50% de los pacientes. El inicio de la disnea puede ser un poco más progresivo y lento, de forma que el paciente vaya acostumbrándose y vaya adaptándose. En dicho caso, el procedimiento quirúrgico y la reparación quirúrgica puede hacerse electiva. De hecho, la única urgencia es estabilizar la vía aérea. Un paciente que presenta un problema de estos agudo, hay que estabilizar la vía aérea con una traqueotomía para después estudiar bien al paciente y poder evaluar cuál es el procedimiento que mejor se adapta a él. Si no hay ninguna causa que podamos identificar, hay que evaluar causas autoinmunes, pedir anticuerpos anticitoplasma, ANCAS para descartar una granulomatosis con polingitis, que a pesar de esto hay muchos pacientes que, aunque la presentan negativa, puede que tengan granulomatosis con polingitis. Entonces es importante interrogarlos, realizar la laringoscopía para estratificarlo y realizar una tomografía computada para valorar la extensión. También hay que tener en cuenta que la tomografía computada en ocasiones puede que en los cortes que se hicieron no aparezca la estenosis o que haya secreciones acumuladas y las secreciones sobreestimen la estenosis. Entonces hay que tener cautela con la tomografía computada. Es importante realizar pruebas de función pulmonar para saber qué es lo que le vamos a poder ofrecer al paciente en cuestiones de función pulmonar. A lo mejor el paciente es disneico ya por un problema pulmonar y la estenosis no le está agregando mucho. Además de que el problema pulmonar va a hacer que tenga una mayor morbilidad y que tenga menores tasas de éxito de la cirugía. Entonces esta es la prueba de función pulmonar en la cual podemos ver 3 curvas. Hacia arriba es la expiración y luego es la inspiración. Entonces esta es la curva que se hace en base a inspira y mete, ¿no? Esta es una estenosis variable, una obstrucción variable, y esto es una estenosis así es como se ve una curva de una estenosis de un paciente. Como es rígida, no cambia y hace esta misma forma sin tener estos picos. Entonces es algo que hay que tener en cuenta porque con estas curvas de flujo-volumen se puede realizar el diagnóstico de qué es lo que está obstruyendo la vía aérea y si realmente hay una obstrucción de la vía aérea. La evaluación con la tomografía pues es importante para observar todo. Podemos ver aquí que el cartílago cricoides está dañado, tiene fragmentos ahí,
y hay mucosa que está metiéndose y que está obstruyendo. Entonces podemos ver en las reconstrucciones tanto sagitales como coronales que hay aquí una obstrucción muy importante. A la hora de estar haciendo la reconstrucción de la vía aérea se puede ver el porcentaje y el nivel de la obstrucción. Bueno, hay dos tipos de manejos principalmente, el endoscópico contra el abierto. El abierto pues realmente es más definitivo, curativo y permanente, y se trata de dejar cuando el manejo endoscópico ha fallado o cuando de plano el problema es muy grande. Es una cirugía más extensa y por lo tanto está asociada a más complicaciones y más severas. En cambio, el endoscópico puede recomendarse en estenosis Mayer-Cotton 1 o 2, incluso hasta en algunas grado 3. Pero depende los resultados de que hay una muy buena selección del paciente. Por ejemplo, pacientes que tengan una contractura cicatriz, una cicatriz mayor a 1 centímetro verticalmente, traqueomalacia o pérdida del cartílago, infección bacteriana severa previa o cicatriz glótica posterior con fijación aritenoidea, entonces pacientes son pacientes que van a tener pobres resultados endoscópicos. Si el paciente se elige adecuadamente, el éxito de canulación al año puede ser hasta el 85%. ¿Qué se puede hacer endoscópicamente? Desde que se empezaron a usar los láseres en laringe, han tenido mucho éxito, principalmente con el de dióxido de carbono y con el de neodyminio y nitroaluminio jack. Estos tienen la ventaja de que, como les estaba comentando, el éxito para que no se vuelva a formar la estenosis es que primero se revitalice antes de que forme el tejido cicatrizal. Entonces estos generan una quemadura que va a generar una formación y maduración del colágeno retardado, por lo cual le van a dar tiempo al epitelio tal cual de que se revitalice antes de que se forme la cicatriz. Por lo tanto, hay menor tasa de estenosis con esto y va a minimizar la lesión a tejido profundo con la hemostasia. También se ha utilizado el microdifibrillador principalmente para tumores como papilomas, pero en algunos casos de mucho tejido blando se pueden utilizar para comerlo. Y la aplicación de mitomicina C, la cual tiene un uso muy controversial. Esta es una revisión de varios estudios que se han hecho a lo largo de los años en humanos, en los cuales al parecer todos tienen resultados positivos al aplicar mitomicina, pero el problema es que ninguno de estos tiene un grupo control placebo. En todos estos se utilizó el manejo endoscópico con láser y posterior aplicación de mitomicina. Este único que dice que tiene resultados negativos es el único que fue un ensayo clínico controlado con placebo, doble ciego, aleatorizado, en el cual hubo un grupo que se manejó solo con láser y otro con láser y mitomicina C, y se vio que no hubo mejoría. Realmente utilizar la mitomicina, inyectarle solución salina, que fue lo que se les hizo, fueron la misma cosa. Entonces es controversial el uso de la mitomicina C, sobre todo porque en estudios animales tampoco se ha visto que tengan resultado. Bueno, pasando ya a los abordajes endoscópicos. Por ejemplo, es un video de una cirugía que tuve recientemente de un paciente de 56 años con una granulomatosis con poliangitis. Ya se habían hecho varios abordajes previamente y el paciente, la laringoscopía había presentado otra vez proliferación del tejido cicatrizal aquí a nivel de la glotis y de la subglotis. De hecho, era un bulto literal, no se alcanza a ver, y se ve el manejo endoscópico. El paciente se coloca en quirófano con anestesia general, estaba ventilado por su traqueostomía. Aquí se alcanza a ver que ya se está presentando la cuerda vocal la izquierda y la derecha, ya está pudiéndose ver la luz aquí y se alcanzan a ver las quemaduras que está generando el láser de dióxido de carbono. El punto rojo es el apuntador y cuando se ve el humo es cuando se está presentando la salida, la quemadura del láser. Entonces esto es básicamente el manejo endoscópico: colocar el laringoscopio, suspender el laringoscopio, exponer la lesión y posteriormente realizar los cortes o la
la quema del tejido con el láser. Otros métodos que existen endoscópicos son la realización de cortes radiales a lo largo de la vía aérea y posterior a eso la utilización de balones para inflación y para dilatación de la vía aérea. Se comenta que se pueden estar repitiendo este tipo de procedimientos cada 3 a 4 semanas hasta que el paciente tenga resultados adecuados. Ahorita vamos a ver más o menos qué pueden presentar. Aquí vemos que la vía aérea ya está formada, previamente se observaba solamente una masa roja y ahora ya se alcanza a apreciar la vía aérea. Y antes de pasar a explicar los procedimientos quirúrgicos, este es un video del doctor Shashida de una cricoidectomía parcial con anastomosis, una resección cricoidea parcial con anastomosis cricotraqueal. Aquí se ve el paciente ya tiene su traqueostomía, entonces este es el primer paso, obviamente, que tenga traqueostomía el paciente. Ahí está el tubo de ventilación y se empiezan a elevar los colgajos subplatismales para tener una adecuada exposición. Se tiene que tener una exposición perfecta de la región laringotraqueal. Entonces hay que elevarlo hasta el ioides para poder tener una adecuada exposición. Este es el abordaje abierto. Hay varias formas de tener la exposición. Aquí ellos están usando puntos a la piel para poderla abrir y para poder exponer mejor. Hay un retractor que se llama el Lone Star que crearon en Texas que se pone y con unas ligas se jala, da una exposición muy buena. Hay que hacer una disección. Es importante que la disección traqueal tiene que ser subpericóndrica porque por esto mismo, para tratar de preservar el nervio laringio recurrente. Entonces la disección tiene que ser subpericóndrica, no tratando de buscar el nervio laringio recurrente. El nervio laringio recurrente se tiene que tratar de respetar lo más posible, por eso el corte en el cricoides va a ser anterior. Aquí se ve que ya está realizándose el corte. Hay que estimar cuánto es lo que se quiere movilizar para poder realizar el corte a esa altura. Se realiza el corte en cricoides anterior y se realiza el corte también en tráquea para poder deslizar la tráquea y movilizarla hasta arriba. Según el nivel de corte que se haga en la tráquea, es la necesidad de realizar una liberación laringea para que pueda deslizarse y pueda tener un mayor movimiento. La tráquea puede resecarse hasta el 50% de esta. Entonces, aquí ellos están usando una pieza de mano para taladrar el cricoides, porque en algunos pacientes se calcifica mucho para poderlo resecar. Entonces vamos a ver, está un poco... Aquí ya quitaron el tubo endotraqueal y cierran esto. Y pues aquí al paciente lo intuba. Hay varias técnicas, se puede dejar con la traqueotomía, se puede realizar un tubo en T. Aquí al paciente le hicieron intubación nasotraqueal. Es importante que el paciente continúe intubado por lo menos 4 días para permitir que la anastomosis continúe. Entonces aquí el cuello se empieza a flexionar, el paciente va a durar con el cuello flexionado varios días y se empieza a dar la anastomosis con sutura continua, con sutura 3 ceros, puntos continuos. Entonces aquí se está realizando la anastomosis del segmento traqueal con
con el segmento que quedó del cricoides. Posteriormente hay unas imágenes porque los guantes tapan mucho. Pero bueno, es una resección cricoidea parcial con una anastomosis cricotraqueal. En ocasiones se puede resecar todo el cricoides y puede ser una anastomosis cricotiroidea. Aquí, para asegurarse de que esté el sello, se coloca pegamento tisular para que la anastomosis esté funcional. Se hace prueba de fugas. Y una vez concluido pues ya se cierra el tejido. Por planos. Posteriormente, esta es otra. Bueno, estas otras imágenes del manejo endoscópico. Aquí tenemos la estenosis previa al manejo con láser. Estos son los cortes radiales que se hicieron con láser. Y esto es como se observa posterior al manejo láser. Vemos que ya no está la estenosis. Igual, esta es otra estenosis manejada con láser. ¿Cuál es el problema del manejo endoscópico? Hay que estarlo repitiendo cada 3 a 4 semanas. Alrededor del tercer procedimiento, de la tercera intervención, el cirujano sabe si va a mejorar el paciente o si de plano hay que pasarlo a manejo abierto. Y vemos que es un éxito del 66% de los procedimientos. Si se hace una mejor selección de pacientes, puede subir hasta el 80%. Pero aquí el cirujano puede saber ya hasta el tercer procedimiento si le va a ir bien. Entonces, pacientes con estenosis grado 1, grado 2, de Cotton-Mayer, o McCaffrey 1 o 2 también, les puede ir muy bien con estos procedimientos y se les ahorra la cirugía mucho más mórbida como la que ya vimos. Este era un paciente con Cotton-Mayer 3. Este es el dilatador que se introduce, se infla para poder estar dilatando la vía aérea. Ya pasando a la cirugía abierta, hay varias consideraciones. Por ejemplo, el esqueleto cartilaginoso, a la hora de abrirlo, ya acabamos de ver el tema de trauma laríngeo y traqueal. Entonces, por lo tanto, sabemos que en caso de que esté fracturado, hay que hacer una reducción del esqueleto cartilaginoso y fijarlo, ya sea con placas. Nosotros nos toca más, sobre este tema está más enfocado a lesiones crónicas, porque en las lesiones crónicas en las que no haya cartílago, se puede colocar un injerto de cartílago, el cual puede ser tomado pues, de costilla usualmente, de septum, se puede utilizar también de pabellón auricular. Los injertos son muy importantes. Es muy importante tratar de no dejar desepitelizada la mucosa. En las lesiones agudas, como les hablaba de traumas, se pueden hacer un cierre primario de las laceraciones con sutura, pero en las lesiones crónicas, que se hace una resección del tejido cicatricial, quedan defectos mucosos. Si los defectos mucosos son pequeños, se puede dejar a que cierren por segunda intención. Pero si son grandes, lo que no queremos es que el cierre por segunda intención, porque eso es lo que causa la estenosis posterior. Entonces hay que tratarlos de cerrar con injertos epidérmicos. No es un sitio ideal para recibirlos porque no se puede mantener vascularizados, no se detienen, la laringe está mucho en movimiento, entonces puede que migren. Por lo tanto, están también los stents, que nos van a dar soporte a injertos de cartílago o de hueso y feruliza la vía aérea y permite aproximar o inmovilizar los injertos epidérmicos. Además de que separa las superficies crudas y mantiene la luz de la vía aérea. Entonces, los stents son un buen elemento. Estos son los stents. Como ven, tienen dos rienditas o una riendita por arriba, la cual nos va a ayudar a hacer el retiro. Aquí vemos unos botones. Se coloca el stent en la cirugía abierta y se sutura hacia la piel con unos botones. Entonces, cuando se quiera retirar el stent, no hay guías para retiro de stent. Cada bibliografía maneja diferentes tiempos. Cummings manejaba que desde 6 a 8 semanas puede ser retirado el stent. Hay algunos que desde tan temprano como 3 semanas lo retiran.
y se retira con endoscopio. Ya no se necesita hacer la laringofisura ni nada de tan grande. Se realiza con endoscopio, el paciente bajo anestesia general. Se introduce el laringoscopio, se localiza el stent, lo que se va a ver va a ser la arenita esta, se toma y se jala y pues se quita fácilmente. Aquí se ve cómo se está colocando el stent en una cirugía abierta, pues literal se mete y se sutura. Lo más importante es fijarlo bien con estos botones a la piel. Bueno, este es otro stent, este es un tubo de silicón que se recubrió con epidermis de piel, con un injerto de piel. Se cubre con el injerto de piel, se coloca y este injerto de piel permite que colonice el injerto en la tráquea o en la laringe para repitelizarla y evitar lesiones futuras. Entonces se están utilizando mucho los injertos de piel y esta es una forma de colocarlos con el stent. Bueno, la estenosis supraglótica, ya abordando los manejos quirúrgicos, casi siempre va a ser postraumática. ¿Y qué mecanismos puede haber? Que la epiglotis se diera a la pared faríngea posterior, que sea un golpe de frente que desplace la epiglotis y se diera a la pared faríngea posterior, que se desplace el ioides posteriormente, haciendo que la entrada de la vía aérea se haga más pequeña, que se forme una membrana horizontal desde la pared posterior faríngea, o que haya una estenosis postcricoidea que resulte en estenosis esofágica. ¿Cómo se hace eso? Con una faringotomía traseoidea se hace una incisión a nivel de cuello, a nivel de ioides, horizontal. Si es una lesión aguda se repara el ioides, o si no se puede resecar el cuerpo del ioides para tener acceso. Se entra a la velécula y ya ahí uno tiene acceso para realizar lo que requiera, ¿no? Si está adherida a la epiglotis, pues se divide, se hace una sección del tejido cicatricial y se cierra, ¿no? Pasando a la estenosis glótica, la podemos dividir igual en la anterior, posterior, completa. La estenosis glótica anterior también lo más probable es que sea traumática en un trauma externo que fractura el cartílago tiroides. Se puede hacer un manejo endoscópico en caso de que no se extienda debajo de las cuerdas vocales ni a la comisura posterior. Y en estas hay que realizar colgajos con microbisturí, quitar el tejido excedente y colocar una quilla, una quilla como una quilla de Magnaut. La quilla de Magnaut es como pues literal una quilla de barco, que es un plano horizontal y un plano vertical. Se coloca y no va a permitir que estén en contacto los bordes abiertos de la cuerda vocal para que no puedan realizar una sinequia o una estenosis posterior. Puede ser también abordaje abierto en lesiones que tengan extensión subglótica, que tengan más de 5 milímetros de extensión, en la cual se hace la laringofisura externa, se reseca la mucosa cicatricial igual y se coloca la quilla para evitarla. Las estenosis glóticas posteriores, que son las que más nos incumben en este tema porque son las causadas por la intubación orotraqueal, se puede manejar endoscópico igual con el láser, excisión con el láser, y se puede infiltrar corticoide intralesional. Y, por ejemplo, Ossoff describió una técnica de aritenoidectomía endoscópica con láser para estenosis tipo 4. Se quita la aritenoides y eso va a causar que no tengamos una estenosis respetando la apófisis muscular del aritenoides. Tenemos también los procedimientos abiertos cuando hay una fijación aritenoidea, en la cual todas las áreas que se denuden de mucosa hay que cubrirlas con injertos mucosos. Se deja el stent por 2 o 3 semanas. Existe también la aritenoidectomía de Woodman, que va a ser un abordaje posterolateral extralaringio para poder resecar el aritenoides completo y dejando la apófisis vocal para que siga funcionando. Y esa apófisis vocal se va a anclar al cuerno del tiroides inferior para mantener la vía aérea abducida, para que pueda estar respirando el paciente. Ya finalmente, la glótica completa es usualmente por la trauma laringio externo. El manejo tiene que ser abierta porque es pues, más compleja. Se hace una laringofisura, se hace una división de las estenosis por la línea media, se quita todo el tejido sobrante, se trata de preservar la mucosa y se crean colgajos desde los pliegues aripiglóticos para bajarlos, se suturan y se coloca el stent. Igual, al quitar el stent se coloca aquí en paraguas para que no se forme la membrana.
Ya pasando a la estenosis subglótica, igual el manejo puede ser endoscópico con láser en los pacientes que sean candidatos o puede ser abierto. Esto es donde se ponen más interesantes los abordajes. Puede ser una aumentación de la luz o soporte del esqueleto, lo que se le llama laringoplastía, una laringotraqueoplastía. Hay varios colgajos y varios injertos. Se pueden colocar injertos libres de cartílago costal. Es una cirugía padre. Se hace una incisión horizontal a nivel donde se quiere hacer donde se encuentra la estenosis. Se va a liberar toda la laringe y toda la tráquea teniendo una buena exposición. Y vamos a tener más adelante unas imágenes de cómo se va a colocar el injerto, pero por ejemplo se hace un corte en rombo en el cricoides o en la tráquea para poder acceder, y ahí se va a meter el injerto o el colgajo. Como les comentaba, los injertos libres pueden ser de cartílago costal o incluso de cartílago septal. El cartílago septal tiene la ventaja de que tiene epitelio respiratorio. Y pueden usarse colgajos pediculados que van a tener el aporte vascular. Por ejemplo, puede ser un colgajo del ioides y del músculo esternoioideo. El músculo esternoioideo se va a desprender del ioides, el ioides se le va a desprender un pedazo de hueso y de periósteo, y ese periósteo es el que se va a utilizar para recubrir y para dejarlo como injerto. Y del cartílago tiroides también puedes utilizar, agarrando un poco de pericondrio del cartílago tiroides y el músculo esternotiroideo, para utilizarlo para aumentar la luz de nuestra estenosis. Se puede hacer también una división del cartílago cricoides posterior si la estenosis es muy severa. Entonces tenemos el cartílago cricoides, se hace la división posterior y aquí mismo se mete un injerto y lo va a estar abriendo. Es como un separador que se coloca para aumentar el tamaño de la luz. Si la estenosis es severa, también es glótica, se hace una incisión cricotraqueal anterior. Aquí está el cricoides y la tráquea. Se abre el cricoides, se reseca la parte posterior del cricoides, se coloca el espaciador ahí y luego se va a cerrar el cricoides ya con el espaciador. Se hace el abordaje anterior para no ir a lesionar estructuras que se encuentran en contacto con el cricoides posterior, como los laringes recurrentes. Se coloca el stent por 3 meses. Bueno, tenemos también la resección cricotraqueal con anastomosis, que ya es la técnica más compleja, que es la que vimos en el video, en la cual se hace primero la exposición del segmento laringotraqueal afectado. Es la que se deja para ya que fracasaron los demás procedimientos. Disección traqueal subpericóndrica, les comentaba, para tratar de no lesionar los laringes recurrentes. Corte inferior inmediatamente debajo de la estenosis. Y se va a hacer un corte en bisel para la parte anterior traqueal. En bisel me refiero a como oblicuo, para que se pueda resbalar y embone. O sea, el corte que se va a hacer traqueal va a ser oblicuo así, y el corte que se va a hacer en cricoides va a ser oblicuo así. Entonces, a la hora que se eleve la tráquea, pues digamos que va a embonarse. Se sutura la submucosa con puntos continuos 3 ceros. Se van a requerir procedimientos de liberación laringea y se va a dejar el cuello en flexión por 7 a 10 días. Lo que les comentaba, el paciente puede salir con traqueotomía o intubado. Si sale intubado, se trata de extubar en quirófano porque es un procedimiento peligroso. Lo más peligroso es que se pierda la vía aérea, que haya licencia de la anastomosis, y pues falla en 2 de 77 procedimientos. Los riesgos son la lesión del labio laringe recurrente, de licencia de la anastomosis o reestenosis. Y ya finalmente tenemos cuando hay estenosis traqueal. La estenosis traqueal puede ser cicatrizal membranosa o colapso anterior de la pared, como estábamos viendo usualmente en los pacientes que se les hizo traqueotomía y que se colapsa por falta del cartílago. Entonces este puede ser manejo endoscópico con láser, o se puede hacer una resección abierta en la línea media, se pone un injerto mucoso y el stent. Cuando falta el cartílago se puede poner un injerto cartilaginoso o el colgajo esternoideo. Y si es completa, pues hay que hacer una resección tráquea. Les comentaba que se puede quitar hasta el 50% de la tráquea, lo cual son de 5 a 7 centímetros. Bueno, son imágenes de esquemas de la reconstrucción laringotraqueal con injerto o la laringoplastia con injerto, la cual pues se hace la incisión horizontal. Se va a abrir verticalmente tanto tráquea y cartílago cricoides.
Una vez que se tienen abiertos, el paciente está intubado, hay que hacer la traqueostomía para tener la vía aérea segura. Se va a colocar el stent de Montgomery, aquí ya está colocado el stent de Montgomery, y este es el injerto del cartílago costal. Obviamente, previo a todo esto ya se sacó el cartílago costal con la incisión costal. Este es el injerto y vemos cómo tiene una forma de barquito y tiene una forma también biselada que va a embonar y que no va a permitir que se mueva. O sea, esta forma de bisel va a ser un alto para que el injerto no se va a mover, ¿no? Entonces esto se abre y este se va a meter y es un injerto de expansión de la luz, cricotraqueal o laringotraqueal. Finalmente, pues lo más importante y lo que les comentaba es anclar el stent a la piel con estos botones que se colocan. ¿Qué cuidados hay que tener? Obviamente antibióticos, una sonda nasogástrica para que no vomite, porque los esfuerzos del vómito pueden lesionar o hacer que no haya, que se pierda. Inhibidores de bomba de protones, cuidados de la traqueostomía, analgesia, y en 3 a 4 semanas se regresa para quitarle el stent. Complicaciones, alteraciones de la voz, neumotórax o mediastino, pérdida de la vía aérea, que es lo más importante, y falla del injerto. Tenemos ahora la resección cricotraqueal con anastomosis cricotraqueal, en la cual, como les estaba mostrando, se elevan primero los colgajes. Aquí están los músculos infrayoideos, se realiza una buena exposición, se va a hacer una disección adecuada subpericóndrica de toda la tráquea y el cricoides para poder trabajar adecuadamente con ella. Este es un esquema del cartílago y cricoides de lo que se va a resecar. Esta es la estenosis del cricoides. Estos son los laringios recurrentes que hay que estar cuidando, entonces se van a hacer las incisiones aquí para quitar todo esto del cartílago cricoides. Se pueden usar pinzas estas Kerrison, se puede usar fresa según qué tan calcificado esté o el grado de la estenosis. Posteriormente aquí se está preparando ya para realizar la anastomosis cricotraqueal. Entonces la anastomosis se van a hacer aquí, esto es una lengüetita que se va a hacer como un corte para la tráquea para que embone acá con el cricoides. Todo esto previamente se hizo una laringofisura, se hizo la tirotomía medial para poder tener el cartílago tiroides abierto como un libro. Acá no se alcanzan a ver las otras partes del tiroides. Aquí están los aritenoides insertados en la parte posterior del cricoides. Esta es la glotis posterior. Se coloca y aquí se empieza a realizar la anastomosis cricotraqueal con varios puntos para mantenerla bien unida. Entonces aquí está el tubo. Se empieza a hacer la anastomosis, lo más importante, dejar bien cerrado esto. Se termina la anastomosis, se hace una nueva estoma para la traqueotomía, se termina de suturar toda la anastomosis y finalmente se cierra la tirotomía, se cierra el cartílago tiroides, se fija, y aquí se colocó un tubo en T de Montgomery, que el tubo en T de Montgomery es otro tipo de stent que tiene parte de la salida para poder tener la vía aérea respetada por acá. La patencia de la vía aérea se mantiene y la sutura se protege del tubo en T de Silastic, del tubo en T de Montgomery. Se tiene que mantener tapado para prevenir que se sequen las secreciones o que se obstruya el tubo. Para proteger la anastomosis se sutura el cuello al pecho, se remueve en 4 o 5 días, se inicia la dieta hasta 48 horas, empezando con líquidos carbonatados, y se quita el tubo en T de 3 a 6 semanas postquirúrgicas. Los pacientes con comórbidos están en riesgos aumentado de complicaciones, entonces hay que considerarlos antes. El mayor peligro es discencia de la sutura anastomósica, restenosis de la vía aérea, lesión del laringio recurrente, tejido de granulación y que la voz tenga un tono más grave, más de disfagia. Bueno, ya pasando finalmente a la resección traqueal, esta pues es parecida a la cricotraqueal, pero un poco más sencilla. Esta es solamente para estenosis traqueales. Aquí hablamos de estenosis subglóticas y con extensión traqueal. Acá pues igual identificar la región que presente la estenosis.
realizar el corte de la región. Una vez que se está quitando el segmento estenótico, intubar al paciente por ahí y hacerle su estoma traqueal por ahí, o si se quiere intubar al paciente por la nariz y cerrarlo por ahí, y finalmente cerrar bien con suturas la anastomosis. Placa de tórax, obviamente, para evaluar neumotórax y confirmar que está bien puesto el tubo. Mantener el cuello suturado al pecho, reposo de la voz, antibióticos profilácticos, inhibidores de bomba de protones, antieméticos, bueno, todos los demás cuidados. Complicaciones, licencia de la herida o infección y estenosis en la anastomosis. Entonces hay que hacer traqueobroncoscopías para estarlo dando seguimiento. En cuanto a laringotraqueoplastía y resección cricotraqueal, ¿qué es mejor? Pues este estudio analizaba los casos que tenían de los pacientes con una u otra. Comentaban que hicieron 61 pacientes con laringotraqueoplastía y 20 pacientes con resección cricotraqueal. Encontraron más o menos datos demográficos muy similares. Lo único que encontraron fue que el 80.3% de los pacientes con laringotraqueoplastía se decanuló contra un 90% de los pacientes con resección cricotraqueal. Entonces, para ellos tuvo 10% más de tasa de decanulación la resección cricotraqueal que la laringotraqueoplastía. Pues tiene excelentes tasas de decanulación. Y finalmente, este es otro artículo que acaba de salir el año pasado de factores que predicen la falla del tratamiento con la resección cricotraqueal. Entonces, en esta se incluyeron 114 pacientes con edad promedio de 46 años lo que se midió fue la tasa de restenosis y de traqueostomía permanente, o sea que el paciente no se pudiera decanular. La tasa de restenosis fue del 13% y la tasa de imposibilidad para decanular fue del 5%. 62 pacientes se les realizó la resección cricotraqueal con anastomosis tirotraqueal y 52 pacientes, el 46% se les realizó igual la resección cricotraqueal con laringofisura y anastomosis tirotraqueal. Se dieron cuenta con una razón de Mohs de 10.3 que la estenosis traumática, que una duración mayor del tubo en T con una razón de Mohs de 1.2, una estenosis combinada glótica con subglótica, esta es muy importante, con una razón de Mohs de 10.47, inicio de la estenosis en las cuerdas vocales con razón de Mohs de 6.6, complicaciones menores postquirúrgicas con una razón de Mohs de 13.6 y necesidad para cirugía repetida con una razón de Mohs de 44.1. Esta fue la más importante cirugía repetida. Fueron los factores pronósticos que predijeron más falla al tratamiento, que la definieron como traqueostomía permanente. O sea, si el paciente necesita una cirugía de repetición, lo más probable es que no se va a poder decanular. Bueno, pasando a las respuestas, ¿dónde ocurren principalmente la lesión por intubulación endotraqueal? En la glotis posterior. ¿Para qué sirve el sistema de clasificación de Bogdasarian y Orson? Para guiar planeación del tratamiento para estenosis glóticas posteriores. ¿Qué típicos del láser se han descrito para el manejo de la estenosis de vías aéreas superiores? Cummings menciona el neodymium de Jack y el de dióxido de carbono. ¿Cuáles son los riesgos principales de la reacción cricoidea parcial? Lesión del nervio laringio recurrente y de licencia de la anastomosis con restenosis. ¿Y qué se puede utilizar para darle soporte al esqueleto laringio e inmovilizar los injertos epidérmicos? El stent laringio. Estas son las referencias que se incluyen en la descripción del video.